gente, que Dios los bendiga a todos. Aquí estamos nuevamente cuando la calle te llama, tu canal, un canal creado con temas de bajo mundo, temas que han cambiado la vida de muchos y temas que han marcado a otros y muchos no han podido contarlo porque han quedado bajo el cañón, y otros que hemos podido sobrevivir sobre aquellos temas tan increíbles, historia de la calle, historia que han marcado muchas vidas, ya que muchos han quedado bajo el cañón. Seguimos hacia adelante, agradecidos con cada uno de ustedes, los que han continuado fielmente a este canal, activando la campanita y compartiendo los videos. Vamos hacia adelante. Como dije anteriormente, he estado saliendo mucho con el ministerio de la Iglesia de Dios. Vivimos en La Victoria, cerca de la prisión, y estamos haciendo la obra de Dios. Como hay muchos que están viendo los videos viejos y me preguntan de los diferentes individuos, no me preguntan por el mono y otra clase de ese individuo. Bueno, mono todavía está en el Bronx, continúa haciendo lo que él hacía, él lo continúa haciendo hoy, andando en carro del año y quitándole dinero a quien él encuentra quitarle dinero, envuelto en el mismo ambiente está el mono. El mono no ha cambiado. Al mono no lo han matado porque Dios no ha querido que lo maten. El mono sigue con todos sus enemigos y sigue viviendo en el Bronx. No se ha ido del Bronx. La última vez que supe de él hace poco. Y sí, para los que me continúan preguntándome del mono, mi gente de Cuba, mi gente de Perú, de Venezuela, los que han estado viendo el canal, gracias por su comentario. Y continuamos dentro de la prisión de Green Haven, una prisión catalogada donde los guardias y el preso, en toda la prisión el guardia y el preso son enemigos, pero allí era más vidente, era más, se veía más claro el pleito entre los guardias y los presos. Era como un odio que había más que en las otras prisiones. Aquellos guardias allí estaban ubicados para romper al preso, como las otras prisiones también, y hay otras prisiones peores de las que vamos a seguir hablando. Y allí continuaba el tema de los Miles, de aquellos policías, apellido Miles, que continuaban dando golpes allí. Pero en aquel tiempo, cuando nosotros estábamos allí, los dominicanos que mencioné anteriormente, los trinitarios que estábamos allí, se armó un pleito entre los boricuas, comenzó a formarse por un gran pleito entre los rat hunters, algo que no era muy usual, pero allí en Green Haven se formó otro lío por la corte de hacer ejercicio. A una corte donde el área donde se hace ejercicio, donde se recrean aquella gente que tienen la posesión de esa corte. Hay otros que están acechando para ver cómo se meten ahí. Ellos tenían la corte más linda que había allí en Green Haven, la tenían ellos, de hacer pesas. Y se armó un pleito entre Sergio y otro boricua. Se armó un pleito entre ellos, se la fueron a la puñalada, se entraron a puñalar dos amigos, o supuestamente amigos, se cayeron a puñalar. Y todo esto venía por problemas de la misma corte, de hacer ejercicio y otro tema. Y luego nosotros estando en la yarda, allí se armó un toma y dame entre los mismos rat hunters, los que iban a la corte, un toma y dame, y puñaladas venían, y puñaladas iban, y los guardias corriendo, y el revolú de la prisión, y el movimiento para aquí, para allí, y el corredero para allá y para acá. Era lo que se vivía
allí en Green Haven en aquel momento. Pero yo, que soy el que estoy contando la historia, ya venía ubicándome con otra diferente mentalidad y lo que quería era salir de la prisión. Y para usted salir de la prisión, usted tiene que usar la mente, porque si no termina matando uno de aquellos guapos, porque hay tantos guapos, allí hay diferentes pandillas, y especialmente a esos prietos, que los prietos de Brooklyn, que privaban en guapos, siempre se creían los más guapos del mundo, y había que darle su tablazo bien dado cuando había que darle. Y allí había muchos prietos de Brooklyn que se estaban formando diferentes pandillitas entre los Crips y los Sangres se estaban formando. Y yo seguí en mi escuelita de allá, en la escuela, los que han estado en Green Haven saben, la escuela que está allá atrás, yo seguía yendo a la escuelita, en una escuelita clandestina, donde aquellos morenos americanos, porque eran prietos americanos, continuaban enseñándome la sabiduría. Una sabiduría que no podían otra persona llegarle por el desarrollo de aquella sabiduría y el nivel de aquella sabiduría y donde estaba ubicada aquella sabiduría, entre los mismos guardias, como dije anteriormente, los fiscales, los jueces y por ahí para allá, del gobierno. Era la sabiduría de lo masónico, una mezcla entre la Biblia, muchos códigos de la Biblia, muchos nombres de la Biblia que usan sí, para crecimiento espiritual y para crecimiento físico del cuerpo y para que usted se pueda desenvolver en la vida. Era lo que ellos me estaban enseñando. A mí yo tenía tres maestros que se estaban dedicando a ayudarme a desarrollar mi pensamiento, otro a desarrollar el cuerpo emocional, el cuerpo físico y las funciones que tenían entre el alma, el espíritu y la función que también tenía el cuerpo físico. Era lo que ellos estaban trabajando conmigo y ayudándome a crecer. Entonces mis pensamientos iban creciendo porque yo iba tirando paginitas para el lado de los libros que ellos tenían. Eran la mayoría libros espirituales, pero ellos tenían libros especiales, los cuales te enseñaban lo práctico, los cuales ellos te enseñaban en una logia. Cuando usted entraba a una logia, o vamos a ponerlo más fácil, cuando usted entra a un templo, ellos tienen diferentes pasos que usted tiene que dar. Tiene que dar el 1, 2 y el 3, después tiene que dar 5 pasos y después tiene que dar 7 pasos. Los 3 pasos primero representan las luces de aquella iglesia o como ellos quieran llamarlo, y entonces tratan de usar a Dios y el Espíritu y tienen diferentes mezclas, y después tratan de usar los 5 puntos, tratan de usarlo para que usted sus sentidos físicos, su sentido, el tacto, lo desarrolle, los 5 sentidos suyos, lo desarrolle. Y después siguen enseñándole a cómo desarrollar sus sentidos extrasensoriales, que ya son otra cosa que más adelante estaremos comunicando. Lo que ellos tratan de comunicar de lo que es los instintos y cómo usted debe comunicarse con el mundo espiritual, cómo usted debe comunicarse con Dios. Ellos usan el templo de Salomón, usan de columna la base del templo de Salomón, es lo que ellos usan de columna para referirse al hemisferio inferior y hemisferio superior, refiriéndose a la tierra y a lo celestial. Y después tienen otra columna, los nombres los cogen de la misma Biblia, como el esposo de Ruth. No sé si a usted le ha ido el libro de Ruth, le llaman Boa. Boa, ellos usan el nombre de Boa como una columna, también usan el nombre de Yacín, ese otro nombre en la Biblia. Entonces ellos describen
Entonces ellos tienen encima de esa columna diferentes, tienen diferentes bolas, que esas bolas representan al mundo inferior, al mundo inferior y el superior, refiriéndose a la tierra y a lo celestial, hemisferio superior y inferior. Y todo esto ellos van enseñándote, y uno como lo único lo que está impuesto es a estar envuelto en temas que no son muy desarrollados, pues entonces se le hace difícil a uno, lo primero, entender de todas estas cosas que le están hablando, de lo importante que es la gramática, de lo importante que es la elocuencia, y que usted debe emplear su palabra como música y que usted debe medirse. Y todas estas cosas ellos iban enseñándome ahí, enseñándome al paso. Y yo tratando de explicarle a los trinitarios de que tenían que dejar su manera de vivir y ir cambiando. Pero muchos decían, ese hermanito de nosotros está más loco que una cabra, era lo que ellos decían. Y yo, está bien. ¿Por qué? Porque cuando usted trata de sacarme a mí, que estoy viviendo en una cueva oscura, y usted viene con la sabiduría y trata de sacarme de esa cueva donde yo he vivido tantos años metido en la oscuridad, y de repente usted viene y me lleva a la luz y comienza a llevarme a otros niveles para que yo vaya caminando con usted en la luz, y luego la luz me molesta en los ojos porque no estoy impuesto a la luz y tengo que regresar a aquella cueva donde yo vivía para poder vivir cómodo como yo estaba. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que cuando estamos viviendo en la basura, que cuando estamos viviendo vamos a ponerlo así, en la criminalidad, en el bochinche, hablando de los otros, queriendo dándole un golpe a este, o haciendo que el otro carga, o tratando de usar viveza, o tratando de usar nuestro sentido para quitarle al que tiene, y distintas malicias que se usan, uno no quiere oír otra cosa más que la que uno está empleando. Por eso es que el libro del alquimista es muy bueno, porque ese libro, cuando usted está leyendo, se da cuenta de que dentro de usted hay un viaje de basura, un viaje de cobre, y esos cobres representan a su pensamiento, esos pensamientos llenos de basura que uno tiene. Y entonces el alquimista le habla a usted de que hay un sistema de cambio, que hay que cambiar ese sistema de pensamiento. Y cuando usted va poniendo pensamientos buenos en su vida, esos pensamientos buenos se convierten en oro. Y ese es el cambio del cobre al oro, el pensamiento que cambia. Y cuando usted cambia esos pensamientos, ya usted comienza a caminar de otra manera. Y aquellos que usted estaba a su alrededor comienzan a verlo de otra manera, como que usted está loco. Pero no se dan cuenta que los locos están ellos, porque están viviendo en la basura. En la basura, digo basura porque el diablo que lo tiene a uno ahí metido entre esa basura con la mente bloqueada. Por eso cuando mucha gente viene a hablarle de Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el que convirtió en la cruz del Calvario toda aquella basura que se había inculcado en la mente humana. Cristo agarró y la crucificó en la cruz. Pagó un precio por usted y por mí. Usted sabe que antes esa cruz era un símbolo de maldición, porque ese símbolo lo usaban los romanos para todo aquello que hacían criminalidad. Guindarlo ahí y mostrarle aquí al pueblo de que ese había hecho un acto maligno y necesitaba ser crucificado por su acto maligno. Pero y aquel que no hizo nada, aquel que vino y murió en la cruz, un hombre inocente, a un hombre que se le dieron 39 fuetazos en varias cantidades, porque si le daban 40 no podían seguirle dando, pero le daban 39 para seguir dando y para seguir dándole. Y no con un chucho de esos chuchos que hacen ahora, sino un chucho de esos que tenían clavos, y de esos chuchos que tenían espinas,
Usted sabe lo que es eso por usted y por mí, que no merecemos esa gracia de Dios, y Dios envió a su Hijo para que Él muriera en la cruz del Calvario, para que Él sufriera, para que usted tenga vida, para que usted pueda pelear con lo que usted no puede ver. Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por su familia. Ahora, si usted no lo acepta eso, usted se queda en el mismo problema que se quedó Adán al principio. Usted se queda en el mismo problema que se quedaron aquellos que no quisieron aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué se quedan en el mismo nivel? Porque usted se queda en la esclavitud del diablo, se queda ahí esclavizado. Sus sentidos están esclavizados a la maldad, al pecado, a todo lo que no le agrada a Dios. Y como Dios está sentado en el trono de la gracia y no se va a mover, no se va a mover hacia el mal, sino que se va a mover al bien, hasta que usted no dé el paso y usted confiese y usted diga: yo creo en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó por el poder de Dios, y Dios fue el que lo resucitó de los muertos, y por su sangre fuimos limpiados. Y usted confiesa esta confesión en el nombre de Cristo Jesús. Usted está confesando de que usted cree de lo que Dios hizo por él y lo levantó de los muertos. Usted y su familia serán salvos. Y el truco de esto es que cuando usted confiesa así, usted le está diciendo al enemigo que usted renuncia de todo eso, que él lo tiene a usted esclavizado, y usted entra al plan de Dios. Pero mientras usted no haga eso, perdone que se lo diga, si usted no hace eso, usted todavía no está en el plan de Dios, porque usted no está creyendo en lo que Dios dejó escrito. Aunque usted o otro diga, o aunque le digan a ustedes: mentira, eso es un libro para manipular. Ajá, pero qué bueno. ¿Y desde cuándo nosotros los hombres hemos escrito ningún libro con cosas buenas para manipular? Si nosotros lo que somos egoístas, envidiosos, mentirosos, ladrones, salteadores, y toda esa clase de cosas malignas la tenemos nosotros. Entonces no me diga a mí que yo voy a escribir un libro para que usted haga cosas buenas. Mentira del diablo. Eso lo hace nada más un Dios que guió a aquellos hombres. ¿Y cuántos años duraron esos hombres? Y ninguno se conocían. ¿Y cuántos años duró la Biblia? 40. ¿Y qué tiempo? Unos 500 años. Esos hombres ninguno se conocían. ¿Y cómo usted va a decir? No, que eso fue que... ¿Cómo se compusieron si ni se conocían? Eran hombres que ni se conocían. Y años pasaban para que otro viniera a enlazar una cosa con la otra. Eso nada más lo hace el Dios viviente de los cielos. Ese es el Dios que puede cambiar la mentalidad de un criminal, la mentalidad de una prostituta, la mentalidad de un ladrón. Es Dios que puede cambiarla para que sea un hombre ejemplar al plan de Dios, y el día que muera pueda decir: yo, por obra de Dios y por la gracia de Dios, puedo decir que voy a morir tranquilo porque hay una esperanza. Pero hay de aquel que muera sin esperanza. Usted sabe que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero si usted se inclina con él a hacerlo de él, pues desafortunadamente usted puede inclinarse a ese lado. Pero lo que queremos es que usted, a través de estos videos, escuche que no nada más de esos pleitos es que queremos hablarle a usted. No nada más de la puñalada ni nada de esas cosas. Queremos hablarle a usted también de la luz. Queremos hablarle del sistema carcelario, y del sistema no solo carcelario, del sistema que hay en el mundo, que lleva un mismo hilo, y ese hilo es tenerlo de esclavo a usted y a sus hijos, conllevarlo a una esquina donde usted y sus hijos sigan viviendo siempre lo mismo con lo mismo, y ellos ubicándolo a usted para que lleve a sus hijos a esa esquina. Y lo que queremos es despertarle la conciencia y decirle a usted que hay otra manera de vivir, y que usted debe aprender, que usted debe de aprender de todo lo que se rodea alrededor suyo. Usted debe de aprender para que el día de mañana le sea un poco mejor. Eso es lo que estamos deseando en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos y que continuemos hacia adelante, que continuemos creciendo,
Y usted verá cómo es que yo conozco a Dios dentro de la prisión después de hacer tantos años. Recuerde, vuelvo y se lo repito, no fueron 2 añitos, fueron 26 años y medio y 3/4, faltó un cuarto para 27 años que yo hice en la prisión. Y por obra de Dios aquí estamos sirviéndole al Señor, continuamos hacia adelante haciendo cosas positivas en el nombre de Jesús y queremos lo mejor para usted y su familia y continuamos orando en el nombre de nuestro Señor y que le sea de bendiciones todo lo que hagamos aquí para usted y sus hijos y comparta los videos. Gracias por compartirlo, gracias por activar la campanita y gracias por ser fiel en el nombre de Cristo Jesús. Amén.